De todos, muy buenas tardes. Soy el Padre Juan Carlos y este es su programa Audacity. Estoy muy contento de estar nuevamente aquí con ustedes y compartiendo un nuevo tema para reflexionar, un tema para que nos ayudará muchísimo para nuestra oración personal. Y bueno, vamos a darle gracias a Dios primero por todas las cosas que Él nos ha dado, todas las cosas que sin merecerlas Él nos la ofrece. Y bueno, porque Él busca nuestra salvación, Él busca nuestra felicidad, pero no la felicidad que ofrece este mundo, sino que la felicidad eterna. Y nosotros aquí, con esas bendiciones que nosotros recibimos, ayudamos y debemos de ayudar a construir el reino aquí en la tierra. ¿Cómo? Pues siguiendo los mandamientos de la ley de Dios, amando a Dios sobre todas las cosas y especialmente lo que nuestro Señor Jesucristo nos instruye, amar al prójimo como a nosotros mismos. Entonces, vamos a dar gracias, vamos a orar el Padre Nuestro, ya que la oración es la oración por excelencia del Padre Nuestro. Y traigamos en nuestra mente nuestras preocupaciones, nuestras necesidades y también nuestras alegrías. Hay que compartirlas con el Señor, sabiendo que el Señor sabe todo, pero de una manera muy, muy caritativa, una manera muy cordial. Hagámosle saber a nuestro Señor, a nuestro príncipe de la verdad, de la vida. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No dejes caer en la tentación. Líbranos del mal. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Entonces, muy buenas tardes a todos aquellos que están apenas conectando a nuestros medios sociales de Virgen de Guadalupe Radio y también todos aquellos que nos están escuchando por medio de la aplicación Virgen de Guadalupe Radio, que lo pueden descargar en Google Play y en Apple Store. Y bueno, también los que escuchan directamente por el sistema radial, el 1380 AM, Virgen de Guadalupe Radio, 1380 AM. Tengan todos muy buenas tardes. Y el tema que ahora les quiero compartir es sobre la oración. Pero la oración, ¿cómo? ¿Cómo orar desde el corazón? Personalmente es algo que a mí me costó. Me costó muchísimo. Es algo muy difícil porque primeramente tenemos que comprender qué es el corazón. Cuando nosotros decimos hablar del corazón, ¿no? O cuando decimos tienes que tomar una decisión desde el corazón. Bueno, pero ¿qué significa eso? Tomar una decisión del corazón, orar del corazón. Los consejos que hemos escuchado, pues tomar una decisión desde el corazón es tomar una decisión que no te vas a arrepentir, que quieres esa decisión y lo haces por el bien tuyo y por el bien de los demás. Pero debemos descubrir más, debemos de comprender más cómo se trabaja el corazón, cómo funciona el corazón del ser humano. Y sepamos también la imagen tan preciosísima de nuestro Señor Jesucristo es del Sagrado Corazón de Jesús. Y bueno, ahora es viernes, ¿no? En muchas iglesias del mundo se celebra la devoción, se celebra la misa, la Santa Misa, en honor al Sagrado Corazón de Jesús. O sea, porque nosotros salimos de ahí. La iglesia sale desde el costado de nuestro Señor Jesucristo, desde su corazón. Nosotros somos frutos del corazón de nuestro Señor, de nuestro Creador, de la Santísima Trinidad. Entonces hay una conexión eterna, ¿no? Con este Dios que nos ha engendrado desde el corazón. Pero nosotros que estamos aquí, ¿no? En este mundo agitado, preocupado por la cuestión de la pandemia, bueno, quiero hacer un paréntesis para que sigamos orando para el final de esta pandemia y también por todos los enfermos, especialmente por todos los que están en la batalla para salvar sus vidas en los cuartos de cuidados intensivos en los hospitales. Y por supuesto hay que orar por
por los enfermeros, las enfermeras, los médicos, para que el Señor les dé mucha fortaleza, mucha paz en su corazón y también mucha sabiduría para tomar las correctas decisiones sobre los hijos e hijas de Dios. Y bueno, hay que también seguir orando por las familias que han perdido sus seres queridos por culpa de este, bueno, de esta pandemia que está ahorita, ¿no? Entonces, y que el Señor les perdone sus pecados y les dé la bienvenida en el reino de los cielos. Entonces hay muchas cosas que nos preocupan, hay muchas cosas que nos distraen. Entonces, ¿cómo hablar del corazón en estos tiempos? Y cómo acercarnos a la oración desde el corazón en nuestros tiempos. Entonces, tengo una cita bíblica que les quiero compartir y es de San Lucas capítulo 5. San Lucas capítulo 5. Pues el título de esta cita es La pesca milagrosa. Para hablar del corazón, yo quiero tomar esta cita bíblica, pero al mismo tiempo quiero hacer una explicación general, de alguna manera, o un ejemplo macro para ir lo más íntimo del ser humano, para llegar al ser del ser humano. Es como, no sé, es como sacar el corazón para que se pueda ver, que se pueda palpear. Ya comprendiendo esa parte, podemos hacerlo espiritual. Entonces voy a hacerlo de un ejemplo macro, ¿no? Hablar de la iglesia y luego comprendiendo la iglesia, lo que vemos, donde nosotros somos parte, también vamos a llegar a la comprensión de nuestro propio ser. Y dice la palabra de Dios, la palabra del Señor, del Evangelio de San Lucas, capítulo 5. En una oportunidad, la multitud se amontonaba alrededor de Jesús para escuchar la palabra de Dios. Y él estaba de pie a la orilla del lago de Genezaret. Desde allí vio dos barcas junto a la orilla del lago. Los pescadores habían bajado y estaban limpiando las redes. Jesús subió a una de las barcas, que era de Simón, y le pidió que se apartara un poco de la orilla. Después se sentó y enseñaba a la multitud desde la barca. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: «Navega mar adentro y echen las redes». Simón le respondió: «Maestro, hemos trabajado la noche entera y no hemos sacado nada, pero si tú lo dices, echaré las redes». Así lo hicieron y sacaron tal cantidad de peces que las redes estaban a punto de romperse. Entonces hicieron señas a los compañeros de la otra barca para que fueran a ayudarlos. Ellos acudieron y llenaron tanto las dos barcas que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se echó a los pies de Jesús y le dijo: «Aléjate de mí, Señor, porque soy un pecador». El temor se había apoderado de él y de quienes lo acompañaban por la cantidad de peces que habían recogido. Y lo mismo les pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: «No temas, desde ahora en adelante serás pescador de hombres». Ellos atracaron las barcas a la orilla y abandonándolo todo, lo siguieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Cuáles son las figuras que nosotros podamos recordar después de haber escuchado la palabra de Dios, el Evangelio, ¿no? Vemos a Jesús, es el personaje muy importante. Y había una multitud que seguía a Jesús. Estaba Pedro también,
y estaba la barca. Y bueno, también menciona a los otros discípulos, ¿no?, del Señor. En ese entonces, pues la palabra de Dios como que no les llama discípulos en ese entonces. Pero, pero bueno, tenemos este personaje. Lo que más recordamos es Jesús, el pueblo, la multitud que seguía a nuestro Señor Jesús, a Pedro y la barca. Entonces, y, bueno, ya sabemos, ¿no? La barca es la misma iglesia. En la barca, pues el capitán es Pedro. Jesús, pues él se sube a esa barca y desde ahí enseña. Es muy interesante que al principio nos dice la palabra de Dios que en una oportunidad, dice, la multitud seguía a Jesús. ¿Por qué seguía a Jesús? Porque de él escuchaban la palabra de Dios. Entonces vemos a un maestro, a un rabino, a alguien que está allí, que nos enseña de la palabra de Dios, que nos habla de la palabra de Dios. Recordemos que Él es el verbo hecho hombre, Él es la palabra de Dios. Entonces la multitud seguía a Jesús, seguía a nuestro Señor, porque querían escuchar la palabra de Dios. Tenían sed, tenían hambre. La palabra de Dios tiene algo muy poderoso y si no lo descubrimos, lo vamos a echar a la basura, ¿no? Entonces el evangelio que escuchábamos el día de ayer tiene esa connotación, ¿no? Que el reino de los cielos es como un tesoro. Y luego dice el evangelio, ¿no? Que todo aquel que tenga, se le dará más. Y al que tenga poco, lo poco que tiene, se le quitará. Recordemos, es la enseñanza de nuestro Señor Jesús. Lo que pasa es que cada vez que nosotros escuchamos la palabra de Dios, esa palabra de Dios nos deja en nuestros corazones un tesoro, algo pequeño, algo que queda allí. Depende de nosotros si es ese tesoro o si queremos tener más tesoros. ¿Y cómo vamos a obtener más tesoros? Cuando escuchamos más la palabra de Dios, porque la verdad se va revelando, la verdad se va desvelando y podemos tener todos los tesoros que nosotros querramos. Y bueno, por eso el Señor dice, el que tenga se le va a dar más. Entonces, si yo descubro que escuchando la palabra de Dios puedo colectar todo ese tesoro que me ofrece la palabra de Dios, pues voy a tener más, porque voy a tener más hambre, voy a poder descubrir más de lo que se revela la palabra de Dios, esa verdad que se revela del reino de los cielos. Entonces, ¿qué pasa cuando dice el Señor? El que tenga poco, aunque ese poco que tenga se le va a quitar. Pues son aquellos que escuchan la palabra de Dios, pero no le da importancia. La vida sigue, dejan ese tesoro que colectaron cuando escucharon por primera vez la palabra de Dios, no le dieron importancia, pero ese poquito que tiene se le va a quitar, porque no le tomaron importancia. Entonces vemos a una multitud con hambre, vemos a una multitud que tiene sed, que sigue al Señor, que porque el Señor está la palabra de Dios, el rabino, el maestro quien nos enseña a nosotros, quien abre las escrituras, nos comparte la palabra, el pan de la palabra y nos interpreta el mensaje de la palabra de Dios. La multitud sigue al Señor. Luego se encuentra la barca, la iglesia. El Señor se sube a la barca y comienza a enseñar. Es el maestro, como decía, el rabino quien enseña. Después viene aquí algo muy interesante. Jesús le pide a Pedro que regresen al lago a pescar. Pedro a lo mejor está muy triste, ¿no? A lo mejor está enojado, porque las palabras de Pedro vienen y dicen, Señor, hemos pescado toda la noche, hemos intentado pescar toda la noche y no hemos atrapado nada. Y aún quiere que regresemos al lago, no vamos a encontrar nada. Pero si tú quieres, iremos. Entonces, las palabras de Jesús, ve mar adentro. Y ahora, con la ayuda de Dios,
volver a pescar y con la ayuda de Dios. Y atraparon muchísimo pescado que incluso necesitaban la ayuda de la otra barca que se acercó para recoger todos los pescados. Aquí dice en la palabra de Dios también, Pedro reconoce que es un pecador y le pide perdón en ese momento. Le pide perdón a nuestro Señor Jesús. Apártate de mí, Señor, que soy un pecador. Y allí viene también la institución, ¿no? Que Jesús instituye a Pedro como un pescador de hombres. Y también con sus amigos, ¿no? Que le acompañaban, sus ayudantes. Pedro les pone excusas al Señor. Pues hemos intentado pescar toda la noche y no hemos atrapado nada. El Señor le pide, ve a lo fondo, ve al fondo del lago, pero ahora con mi ayuda. La iglesia, ¿no? La iglesia de un Pedro también que muy limitado, ¿no? Pues una persona humana que también tiene sus dudas, tiene también sus quejas, se queja, ¿no? De cómo, ¿no? Actuar aquí, cómo cumplir los mandamientos o la voluntad de Dios. Pero muy interesante las palabras de Pedro que dice, sí, pero si tú lo dices, echaré las redes. Eso lo podemos encontrar en Lucas capítulo 5, versículo 5. Simón le respondió, Maestro, hemos trabajado la noche entera y no hemos sacado nada, pero si tú dices, echaré las redes. Qué hermoso las palabras de Pedro, ¿no? Pero si tú dices, echaré las redes. Esto pasa, Señor. Pedro le plantea el problema. Hemos trabajado toda la noche y no hemos atrapado nada, pero si tú dices, echaré las redes por ti. Es como Pedro, ¿no? El capitán de la barca hace la voluntad de Cristo, la voluntad de Jesús. Si tú dices, echaré las barcas. Ahora, más bien, más adelante, Jesús le pide, ahora eres pescador de hombres. Yo creo que en el corazón de Pedro resonaban aquellas palabras, ¿no? Que dijo hace algunos momentos, Señor, si tú dices eso, echaré las redes por ti. Entonces tenemos aquí, ¿no? Un evento muy importante para la iglesia. Pedro es el capitán de la barca. La barca es la iglesia. Jesús ahora está en la barca. Esa misma barca en otras ocasiones va a estar en tribulaciones, con las tormentas, y Jesús va a estar en la popa, en la parte del frente de la barca, durmiendo. No sé si ustedes antes han estado en la parte delante de un barco. Es muy relajante. Bueno, yo me fui a pescar por primera vez y me subía en un barquito pequeño. Estaba tan cansado porque nos levantamos con mis amigos a las 3 de la madrugada y manejamos como 2 horas al este de Texas. No me acuerdo cómo se llama el lugar. Yo creo que se llama Port O'Connor. Entonces llegamos a las tipo 4 de la mañana, 5 de la mañana. Llegamos a ese lugar, estaba muy oscuro todavía. Y bueno, pues primera vez que estaba en el océano, primera vez que experimentaba viajar en barco en el océano. Y me subí a la popa, me quedé allí, pero me entró un gran sueño porque de la orilla del puerto, creo que nos metimos a 45 minutos, estábamos muy lejos de la orilla, 45 minutos. Entonces ese tiempo pues me entró el sueño y me quedé dormido ahí en la popa. Pero el agua, cuando golpeaba el barco, el agua pues me mojaba, me caía a mí. Entonces, pero no me dio importancia. Pero ya cuando desperté estaba totalmente empapado. Tenía muchísima agua, ¿no? Sobre mí y tenía con mi ropa. Pero estaba tan cansado que pues imagínense, desde las 3 de la mañana despiertos y luego
viajar al océano como 45 minutos de distancia, pues me entró ese sueño. Entonces me imagino el Señor, ¿no? Durmiendo en la tormenta, a lo mejor estaba cansado, bueno, no sé, ¿no? El Señor es nuestro Dios, pero Él nos acompaña aunque esté dormido. Eh, se moja. Yo me imagino mojado, ¿no? Lloviendo con la tormenta, el mojado. Y, y bueno, pero el Señor es el dueño de la naturaleza. La naturaleza le obedece al Señor. Entonces, qué hermoso, ¿no? Que muchos santos también descubrieron esa alabanza que la naturaleza hace al Señor, al al creador de la vida. Que la naturaleza alaba al Señor haciendo lo que es, haciendo lo que es. Y la naturaleza le obedece al Señor. Pues en esa misma barca, Jesús enseña y va con el capitán Pedro. ¿Quién es el capitán de la barca? ¿Quién representa al Señor aquí en esta tierra? Pues el Papa Francisco. Hay que orar por él, hay que orar para que siga siendo la voluntad del Señor y siga también siendo inspirado por el Espíritu Santo. Nosotros no somos perfectos. Así como Pedro se equivoca, pues también los Pedros a través de la historia se equivocaron. Pero somos personas muy limitadas que realmente necesitamos la sabiduría de Dios, el Espíritu Santo del Señor, para tomar las propias decisiones. Entonces, ya comprendiendo más o menos esto, ¿no? Que cómo el Señor nos acompaña a lo más profundo del lago para encontrar esas bendiciones, esos pescados, ¿no? Que son muchísimos porque el Señor no es muy generoso. Hagámoslo ahora a nuestra vida, ¿no? Yo, el Padre Juan Carlos, eh, es una barca. ¿Y quién es el capitán? Pues yo mismo, ¿no? Cansado de la vida, cansado de las cosas y a veces pienso que las cosas no me va bien, ¿no? A veces tenemos días buenos, a veces días malos, a lo mejor tenemos más días malos que días buenos, pero de alguna manera nos quejamos, ¿no? Del momento, nos quejamos del día, nos quejamos de todo cuando tenemos un día muy malo, ¿ya? Entonces, incluso hay muchas personas también que tienen miedo cuando el día está realmente a favor de ellos, tienen miedo en que algo pase en la vida para que ellos se puedan sentir muy mal, ¿no? Entonces están preocupados que el día les va bien, súper bien, están preocupados que tiene que pasar algo porque el día no tiene que ser, no tiene que ser perfecto, tiene que pasar algo para, para que nos sintamos mal. Entonces, pero en esas preocupaciones no disfrutamos del momento, más bien nos preocupamos de cosas que no existen todavía y ni siquiera sabemos si van a pasar. Entonces tenemos que llevarlo con calma. Y esas son las quejas, ¿no? Las quejas que a lo mejor tenemos con el Señor. Señor, ¿dónde estás aquí? Aquí cuando te necesito, ¿dónde estás? Señor, no te siento en mi corazón. Hay muchos problemas, muchas cosas que pasan en mi corazón que no te siento cerca, no te siento que estás ahí conmigo. Cuando descubrimos al Señor, cuando tenemos esa experiencia personal con el Señor, a veces nos confunde, nos llenamos de asombro, ¿no? Ahí sí sucede cuando en una experiencia religiosa, ¿no? A lo mejor cuando vamos a la iglesia, a lo mejor cuando escuchamos una predicación en la radio, cuando escuchamos algo, ¿no? Que nos realmente nos acerque a nuestro ser y descubrimos a Dios, ¿no? En nuestras vidas, Dios está ahí con nosotros. El Señor nos pide que volvamos otra vez al mar, otra vez a lo más profundo. Pero el mar es nuestro ser, volver a nuestro corazón, volver a lo más profundo. Jesús nos pide, ve mar adentro, ve a lo más íntimo de tu ser. Con el silencio, ¿no? El silencio nos ayuda muchísimo a ir a lo más íntimo de nuestro ser. Allí en nuestro ser, ¿qué vamos a encontrar? En nuestro ser vamos a encontrar memorias bonitas, muchísimas memorias bonitas. Son esas memorias que no se pueden olvidar.
Son esas memorias que quisiera uno volver hacia atrás, a volver a vivirlas, ¿no? O también esas memorias que cuando tú las recuerdas, sientes que están pasando en ese mismo entonces. Esas memorias que te sacan una sonrisa. Esas memorias que te causan mucha alegría e incluso provocan alguna lágrima en tus ojos. Entonces, esas cosas bonitas, ¿no? Cuando descubres esas memorias, ahí estás tocando tu corazón. Ahí estás en lo más profundo de tu ser. Ahí quédate. Ahí quédate. Ahí donde están esas memorias tan hermosas, tan lindas, que a lo mejor son memorias que donde has experimentado un amor verdadero, un amor que no es traicionero de alguna manera. Pero ahí viene lo importante. Recuerden ese momento cuando Pedro pesca los pescados, ¿no? Cuando pasa el momento de que hay muchísimos pescados y las redes se rompían por los pescados, Pedro reconoce que es un pecador. Pedro, la interpretación de ese momento, ¿no? Cuando Pedro reconoce que es un pecador, reconoce lo que bloquea la relación con Jesús. Ese es el pecado. Lo que bloquea la relación con Jesús, lo que impedía ver los pescados, ¿no? Lo que impedía cumplir la voluntad de Dios. Reconoce eso. Eso es lo que le impide. Recordemos también en otra ocasión del Evangelio, de los Evangelios, el paralítico, ¿no? Cuando llevaron abrieron el techo para meter al joven que estaba paralítico y el Señor primero le perdona sus pecados. Y luego, cuando los fariseos estaban ahí viendo que quién es este que está perdonando, un hombre está perdonando los pecados, entonces el Señor le reta, ¿no? ¿Qué es más fácil decir? Levántate o tus pecados están perdonados. Entonces le pidió al paralítico que se levantara y se fue, ¿no? Entonces es el pecado con el paralítico es aquello que lo impide hacer la voluntad de Dios, que lo impide ser activo y hacer la voluntad del Señor. Ese es el ejemplo del impedimento, ¿no? El paralítico no puede hacer nada, no podía hacer nada, incluso necesitó ayuda para que lo llevaran, para que el Señor lo sane. Ese es el pecado, lo que nos impide acercarnos al Señor, lo que nos impide tener esta relación directa con el Señor. Eso es ese impedimento, ¿no? Pedro reconoce ese impedimento y aprovecha estar allí para pedirle perdón al Señor, allí, en ese momento. Cuando nosotros nos acercamos al corazón, descubrimos esas memorias tan hermosas, ¿no? Esas memorias que no se olvidan, que están allí, que nos causan alegría, que nos causan a lo mejor una lágrima porque quisiéramos estar allí. A veces esas memorias pues nos recuerdan, nos llevan al momento y sentimos que estamos en ese entonces. Recordamos también todas esas faltas que nos hacen difícil de perdonar. Esas faltas que nos impiden disfrutar esas memorias bonitas. Cuando descubrimos eso en nuestro corazón, cuando descubrimos eso en nuestro ser, estamos tocando lo hermoso, lo más íntimo de nuestro ser, que es el corazón mismo. Vemos las memorias bonitas, ¿no? Experimentamos las memorias bonitas, pero al mismo tiempo esas memorias que no son tan buenas. Y es ahí donde ese entonces tenemos que pedirle perdón al Señor, escribir esos errores y acercarnos al sacramento de la confesión. Esa es la barca, ¿no? La barca somos nosotros, tú, yo, mi barca. Con la ayuda del Señor, invito al Señor que me ayude a ir mar adentro, a descubrir las cosas bellas y a descubrir todo aquello que no tan bellas, que es bueno escribirlas y acercarse al sacramento de reconciliación para que el Señor sane esas heridas. Y el Señor nos da las gracias
incluso nos sube de rango, así como militar, así como lo hizo con Pedro. Desde ahora, te haré pescador de hombres. Muchos ministros en la iglesia han descubierto su llamado desde el corazón. Pero tan hermoso, ¿no? Que primero tiene que suceder una reconciliación para tener una misión. Y el Señor la da, o sea, nos sube de rango de alguna manera. Experimentamos la reconciliación del Señor, el Señor nos sube de rango y nos da ese llamado. A muchos les ha dado dones para ser músicos, a muchos les ha dado dones para ser buenos médicos, a muchos les ha dado dones también de ser ministros de la Eucaristía. A muchos han recibido los dones de ser lectores en la iglesia, ¿no? De ese servicio a los demás, el servir a los demás. Y eso es un don, y viene por un llamado. Pero qué hermoso que después de una reconciliación el Señor nos llama. Así como perdonó a Pedro, el Señor lo instituye pescador de hombres. Pero qué hermoso, ¿no? Hagamos nuestras las palabras de Pedro. Pedro, si tú quieres, pero si tú lo dices, echaré las redes. Si tú lo dices, Señor, echaré las redes. Y hagámoslo cuando tengamos este encontronazo con el Señor, en este encuentro tan hermoso con Dios, en nuestras memorias y las memorias que no son tan buenas. Si tú lo dices, Señor, echaré las redes. Y hay que decirle, ¿no? De todo corazón. Si tú lo dices, Señor, yo voy a echar las redes. Es hacer la voluntad del Señor. Reconocer que Él es el dueño de la barca. Reconocer que Él es el dueño de mi ser, de tu ser. Es el dueño y nosotros somos capitanes, ¿no? Que vamos navegando esta barca. Entonces hay barcos grandes, hay barquitos chiquitos, hay barquitos altos, hay barquitos flacos, hay barquitos gorditos. Bueno, yo tengo un barquito más o menos grandecito. Entonces, sí, y qué bueno cuando navegamos con la ayuda del Señor. Y eso es ir al corazón para orar. Tomarse el tiempo. Es bueno tomarse el tiempo. Entrar en silencio. Ir con la multitud, ¿no? Con esa hambre en la palabra de Dios. A encontrarme con el Señor mismo, utilizando la palabra de Dios. Navegando lo más íntimo en mi ser, invitando al Señor que se suba a mi barca para que me enseñe y que Él me diga, que Él me lleve lo más íntimo de mi ser, que es el corazón. Y de allí, conversando con el Señor, tomar buenas decisiones de nuestra vida, correctas decisiones, ¿no? Hay muchos momentos que nosotros tenemos que tomar decisiones muy importantes, pero qué hermoso para el cristiano que necesita primero orarlo o conversarlo con nuestro Señor Jesús por medio de la oración para luego tener una visión clara, ¿no? De lo que tú quieres para hacer la voluntad de Dios. Por eso es muy bueno, ¿no? Cuando alguien te ofrece un cargo, a veces la misma alegría pues no te ayuda a que lo reflexiones primero. Es bueno decir, ¿no? Dame un momentito, lo voy a orar. O lo pueden decir, ¿no? En ambientes seculares, dame un momentito, lo voy a pensar mejor. Eso es muy prudente decirlo, ¿no? Entonces, para que uno lo piense, uno lo lleve a la oración, uno converse con el Señor sobre esta decisión, vamos a la barca, vamos a lo más profundo del ser, vamos a recordar esos momentos tan hermosos que el Señor te ha dado en tu vida, reconocer también que somos pecadores y tomar la correcta decisión. Perdón. Ver los pros y los contras, ¿no? Para de esa decisión y luego tomar una decisión, ¿no? Pero también las decisiones no se basan a lo que yo quiero, ¿no? También se basa a tus hermanos, al bienestar de tus hermanos, al bienestar de tus hermanas, a los que están alrededor,
de ti, ¿no? Porque tu felicidad también depende de la felicidad de los demás, porque somos el cuerpo de Cristo, somos una comunidad de fieles, una comunidad de creyentes, y necesitamos tomar decisiones que vayan al bien común también de los demás, pero con la ayuda de nuestro Señor Jesús. Sí, mis hermanos, yo creo que esta reflexión, espero, ¿no?, que les haya ayudado bastante para acercarse al momento de la oración. Y me gusta esta cita porque de una manera muy macro, de un ejemplo muy macro, podemos llegar a lo más pequeño, ¿no?, a lo más íntimo de nuestro ser para descubrir la oración. La oración de una manera, desde el corazón, una oración más espiritual, ¿no?, con la ayuda de nuestro Señor Jesús. Bueno, ahora también quería platicarles en esta sintonía, en esta misma sintonía de la oración. El Papa Francisco publica una instrucción que se llama la conversión pastoral. Esto fue publicado el día 20 de julio del 2020. Es reciente, ustedes lo pueden buscar, descargar en internet. Esta instrucción es para entender la vida parroquial, la vida diocesana, ¿no?, con los obispos, pero a la luz de los signos de los tiempos. Recordemos que el Vaticano II fue que habló primero sobre leer los signos de los tiempos, comprender lo que está pasando en la realidad para así establecer nuestra evangelización. Recordemos que la iglesia existe para evangelizar. ¿Y dónde encontramos esto? Bueno, en las Sagradas Escrituras. Vayan para todo el mundo, vayan a todos los rincones del mundo y prediquen la buena noticia y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese es el mandamiento del Señor a la iglesia. Entonces la iglesia existe para evangelizar. Pero para evangelizar tenemos que conocer los signos de los tiempos, lo que está pasando ahorita. Tenemos la pandemia, tenemos el miedo, tenemos preocupaciones, tenemos muchas cosas en nuestra mente. Entonces, ¿cómo es la pastoral? ¿Cómo va a trabajar la pastoral? Entonces, ya leyendo los signos de los tiempos, bueno, hay cosas que se pueden cambiar y hay cosas que no se deben cambiar. Por ejemplo, no se debe cambiar que la iglesia ahora, pues como no se puede predicar, no se pueden abrir los templos al 100%, entonces tiene que dejar lo que está haciendo. No. El mandamiento del Señor es perenne. El mandamiento del Señor es eterno. Vayan por todo el mundo y prediquen la buena noticia. Bueno, mientras nosotros estemos en este mundo, la iglesia va a estar siempre predicando, anunciando el reino de los cielos. Ahora, con el llamado que el Señor nos hace, ¿no?, desde el corazón, nosotros somos partícipes también de esta evangelización. ¿Por qué? Porque queremos ir al cielo. Yo quiero ir al cielo. Espero que tú también quieras ir al cielo. El cielo es el reino de los cielos. Allá en el reino de Dios. Queremos ir para allá. Entonces, la iglesia nos invita a que seamos colaboradores para construir el reino de Dios aquí en la tierra con nuestro servicio, con nuestra caridad, ¿no? Entonces, la iglesia nunca va a parar de predicar la buena noticia, porque a eso se dedica la iglesia, a predicar la buena noticia, la palabra de Dios, porque ese es el alimento del cristiano, es el alimento vital para el cristiano, la palabra de Dios, es lo muy importante. Recordemos el evangelio que les leí, que la multitud seguía a Jesús por las enseñanzas de Jesús, de la palabra de Dios, por la palabra de Dios. Entonces, la palabra de Dios no cambia, la palabra de Dios es viva y eficaz. Eso es lo que también nos instruía el Vaticano II, el documento de la Constitución Dogmática Dei Verbum, que la palabra de Dios es viva y eficaz. Entonces, el alimento es la palabra de Dios. Lo otro es la Eucaristía, los sacramentos. Seamos amantes de los sacramentos. Necesitamos el Señor la Eucaristía, necesitamos estar en comunión con los demás, porque somos una comunidad de fieles. Es muy egoísta decir, bueno, yo soy creyente del Señor, yo creo en Dios, pero no necesito ir a la iglesia yo no la necesito para mis oraciones. No, eso es
muy contradictorio porque de alguna manera nos estamos separando del cuerpo de Cristo, de la comunidad. Entonces, siempre es bueno la comunión. Con la comunión, nosotros somos parte del cuerpo de Cristo. Afirmamos que somos parte del cuerpo de Cristo y también afirmamos nuestra creencia, ¿no? Que creemos en Jesús y que Jesús está presente en el Santísimo Sacramento. Y el otro punto, el tercer punto, también a la caridad, al servicio de los demás. Cuando hacemos caridad, a los actos de misericordia, visitar a los presos, visitar a los enfermos, asistir a los que necesitan, vestir a los desnudos. Entonces, esos momentos de caridad también es parte de la iglesia, es muy fundamental. Pero entonces, ¿qué cambia? Lo que cambia a lo mejor en este tiempo, bueno, de acuerdo con este documento, es el concepto de parroquia, el concepto de familia, el concepto de iglesia, de casa, ¿no? Juan Pablo II hablaba sobre la casa de las casas, el hogar de todos los hogares, cuando hablaba de la parroquia. Sí, en la parroquia pues llegan todos los hogares, ¿no? Infinitos hogares. En mi parroquia tenemos alrededor de 500 familias, de 500 hogares que se reúnen en ese pedacito, ¿no? En ese espacio tan pequeño que es San Timoteo, que también es su casa. Entonces, San Timoteo se vuelve un hogar de muchos hogares. También el Papa Francisco habla la comunidad de comunidades. Es una comunidad, formamos una comunidad de fieles, una comunidad de creyentes, una comunidad que todos juntos formamos el cuerpo místico de nuestro Señor Jesucristo, donde Jesús es la cabeza de esa iglesia, de esa comunidad. Me gusta más bueno, personalmente, ¿no? El hogar de todos los hogares, porque un hogar es donde tú te sientes bien, un lugar donde nadie te juzga, un lugar donde disfrutas ser tú mismo, un hogar donde no te da miedo al equivocarte, ¿no? Entonces, cuando vemos una parroquia de ese sentido, ¿no? Cuando te comunica esa pertenencia, que tú realmente perteneces a esa parroquia, estás en un lugar, ese es tu hogar, esta es tu casa. Y hagamos mucho servicio, ¿no? Hagamos mucho servicio para construir, para que sea más potente, más fuerte ese hogar. Pero ya no podemos ir, ¿no? Con la pandemia no podemos ir, pero somos misioneros nosotros. Todos los bautizados son misioneros que ahora con el sistema, con las tecnologías, estamos llegando a más hogares. Tenemos que comprender eso, que estamos llegando a más hogares, que no solamente es cuestión territorial. Ahora los medios sociales, con la tecnología, con la internet, podemos llegar a más hogares. Gracias a Dios tenemos esta radio, ¿no? Tenemos la aplicación. La gente nos puede escuchar no solamente aquí en San Antonio, de muchos lugares aquí, de todo el mundo, nos puede escuchar este mensaje. Entonces, el concepto de parroquia no se reduce al puramente algo territorial, sino al sentido de pertenencia. Yo pertenezco a San Timoteo, un ejemplo. Yo pertenezco a la Catedral de San Fernando, aunque no voy, pero escucho al arzobispo en las misas en la televisión. Entonces es el concepto de pertenencia. Yo pertenezco a esa comunidad de fe. Yo pertenezco allí. San Timoteo, por la gracia de Dios, tiene muchos fieles, ¿no? Que no solamente es territorial, muchísimos vienen. Yo diría que el 75-80 personas los que llegan a San Timoteo para su misa diaria, para su misa dominical, no viven allí, no viven en el territorio, sino que vienen desde lejos, manejan media hora
manejan 45 minutos, a veces una hora. Yo tenía antes parroquianos de Corpus Christi, ahora ya se movieron aquí más cerca de San Antonio. De Austin, también ahora ya se movieron aquí a San Antonio. Tengo parroquianos en Braunfels, que queda aquí como tipo 45 minutos a una hora. Entonces, ya no sé, el concepto de parroquia ahora ya se hace más, es ese concepto de pertenencia. El concepto no solamente es territorial, no solamente es el territorio de los boundaries que se hablan aquí, sino que va más allá. Conectamos a muchas personas. Ayer estaba viendo en Facebook. El Facebook te ofrece unos datos de estadísticas y estaba observando que conectamos durante esta semana, no, en un día, nosotros hacemos un contacto con 8,000 personas, 8,000 usuarios todos los días, alrededor de 8,000 usuarios todos los días. De alguna manera nosotros estamos conectados con ellos. Y eso pasa, ¿no? Igual, si ustedes comparten esta plática en los medios sociales, vamos a llegar a más. Vamos a llegar a más. No tiene que estar inscritos, ¿no? a la página de Virgen Guadalupe Radio, pero lo importante es que llegue el mensaje. Recuerden que cada vez que escuchamos la palabra de Dios, nos queda a nosotros un regalo de Dios, un tesorito, un pequeño tesoro. Pero depende de nosotros que queramos más tesoros. ¿Y cómo vamos a obtener más tesoros? Escuchando más la palabra de Dios todos los días, porque siempre hay una verdad que se revela para nosotros. Y nos ayuda muchísimo esa verdad que se nos da, nos ayuda muchísimo en nuestro ministerio en el hogar, siendo buen padre, siendo buena madre, siendo buen hijo, siendo buena hija. También muchos, ahorita, ¿no? He tenido la conversación durante esta semana con unos padres de familia que quieren ser padrinos. Y la fortaleza lo han escuchado en la palabra de Dios. Quieren ser buenos padrinos para su ahijado, para su ahijada. Quieren ayudarle a la familia, quieren comprometerse realmente con la palabra de Dios, con la iglesia, ¿no? Ayudando a crecer a su sobrino, a su ahijado, a su ahijada en la fe como cristianos. Y qué hermoso, ¿no? Yo nunca había tenido una conversación con familias, con familias que quieran ser padrinos, pero quieren saber más lo que significa un padrino. Quieren saber más cuáles son los requisitos para ser un buen padrino. Y bueno, también mi reflexión con ellos ayuda muchísimo para comprenderme a mí, mi trabajo, ¿no? Mi trabajo como pastor en esta parroquia de San Timoteo, y también es su comunidad también. Yo los invito también a que participen a mi parroquia de San Timoteo, una comunidad muy hermosa, una comunidad muy íntima, les va a encantar. A ver si tienen la oportunidad de ir algún día a visitarme. Estoy cerca del centro, como 10 minutos del centro. Y bueno, y pues ahí está su servidor, el padre Juan Carlos Tejada, ahí para servirles, ¿no? Y bueno, pidamos al Señor, ¿no? Pidamos al Señor en este viernes que el Señor nos concede mucha gracia, mucha fortaleza en nuestro corazón, mucha paz. Y espero que esta plática les ha ayudado muchísimo a acercarse más a la oración, pero orar desde el corazón. Somos una barca y invitemos al Señor que se suba a la barca, a que nos enseñe la palabra de Dios, que nos dé ese alimento de la palabra de Dios, ese alimento vital que a nosotros nos ayuda a vivir, a ser mejores cada día, ir lo más íntimo de nuestro ser para entablar una conversación con nuestro Señor Jesús. Entonces, pidámosle también al Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos ayuda a llevarnos en la barca, a tener una dirección para ir lo más profundo de nuestro ser.
Perdón. Y ahí en nuestro ser el Señor nos habla. El Señor nos pide que nos acerquemos a Él, nos pide el Señor que le sirvamos en lo que el Señor nos inspire a hacer. Hagamos las palabras de Pedro que le dijo: Señor, si tú quieres, echo las redes. Señor, si tú quieres, echo las redes. Ya llegamos al final de nuestro programa. Sigamos orando por el final de la pandemia, por todos los enfermos, especialmente por todos aquellos que están sufriendo en los cuidados intensivos, y pidamos también por nosotros mismos, para que el Señor nos esté con nosotros, camine con nosotros, nos proteja y nos libre de todo mal, y esté con nosotros siempre. Vamos a hacer un Padre Nuestro y un Ave María para concluir con nuestro programa, y que el Señor se quede en nuestros corazones para que podamos conversar con Él. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. Líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre sus corazones y permanezca para siempre. Amén. Dios me los bendiga. Soy el Padre Juan Carlos Tejada. I'm alive, I'm alive, I'm alive.